Bueno, entonces damos comienzo a la grabación. Con el permiso de ustedes, voy a compartir diapositiva de la clase de hoy. Ahí bien, ¿ven la clase ustedes? Sí. Sí, se ve. Bueno, hoy vamos a comenzar un tema que se llama derivada, derivada de una función. Vamos a ver tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Y en especial a nosotros lo que nos ocupa en este tema es la aplicación de la derivada para determinar lo que se llaman extremos relativos. Esos extremos que son puntos críticos en una función que nos permiten determinar lo que se llaman los máximos y mínimos de una función. Bien, y ustedes me dirán, pero ¿y esto para qué me puede servir la derivada? Bueno, piensen en lo siguiente. Supongan que tienen que construir o determinar cuál es el mínimo costo para la fabricación de latitas de Coca-Cola, ¿sí? Las latitas cilíndricas. Entonces ahí vamos a tener una función, ¿sí? Que va a estar en función del área y de las dimensiones de la latita, o sea, de su altura y de su diámetro, el diámetro de las bases, que son circunferencias. Y nosotros lo que queremos determinar es justamente, bueno, cuál sería el material eh, óptimo para poder construir la latita esas con un mínimo costo. Entonces ahí vamos a determinar una función, ¿tá? Una fórmula, de la cual vamos a calcular su derivada primera y vamos a ver cuáles son los extremos relativos, máximo y o mínimo. Entonces vamos hacia ese punto, ¿tá? Hacia ese lado es donde vamos a ir con este tema de derivada. Como les decía antes, nosotros vamos a tener tasa de variación media instantánea, definición derivada de una función en un punto, interpretación geométrica, ecuación de la recta secante a un gráfico pendiente de la recta, ecuación de la recta tangente a un gráfico, función derivada, aplicaciones, estudio del crecimiento y decrecimiento de una función, extremos relativos, máximos y mínimos. Bien, tenemos como primera función esta función cuadrática, ¿tá? Que representa el modelo de expansión de un virus, ¿sí? Recuerden que cualquier situación biológica, física, química, de economía, siempre se puede modelar esa situación mediante una función, ¿sí? Esta función es cuadrática, es una parábola con concavidad negativa, porque tiene el coeficiente del término principal negativo. Es de grado 2 porque la x está elevado a 2, ¿sí? Es el término de mayor grado, el que determina el grado de la función. Y la variable x es el tiempo medido en días. Y la Profesor, variable... Sí, por las dudas usted no cambió de diapositiva, ¿no? sí cambié. ¿No quedó? No, porque estamos viendo el título nomás. Ahí, Bien, entonces ahí quedó. ahí temario. Temario, lo que dije recién. Sí, Y acá la tasa de variación media. ahora sí. Perfecto, gracias. Dale. Donde i es igual a f de x es la variable cantidad de miles de infectados. O sea, que a medida que el tiempo pasa, por ejemplo, un mes, 2 meses, 3 meses, la x vale un determinado número, un mes y medio, qué sé yo, al hacer las cuentas, ¿sí? La f de x va tomando un valor numérico. Ese valor numérico que toma la f de x, o la y, o la y, vamos a decir, ese valor numérico representa la cantidad de miles de infectados. Entonces, mire lo que va a pasar en
la primera semana, o sea, en el intervalo entre 1 y 7, o sea, primer día y séptimo día. Si nosotros hacemos f de 7 menos f de 1, nos da 558. Después debemos hacer f evaluado en 14 menos f de 8, nos va a dar otro número, y así con cada uno de los números que están ahí. ¿Sí? Entonces, acá ya salta acá. Entonces, supongan que nosotros queremos saber cuál fue la semana donde hubo mayor variación, ¿tá? Entre los infectados. Entonces yo los invito a que ustedes hagan ahora, completen esos tres valores. ¿Tienen calculadora a mano? Sí, sí tenemos. Entonces, los invito a que hagan f de 14, después hagan f de 8, f de 21, f de 15, f de 22, f de 28, ahí está. Profe, Sí, con la ecuación que dice ahí arriba, ¿no? Fx a la con 2. esa misma. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, para f de No, no, 14. yo sé. Quería Ah, saber si era eso, ¿no? ¿todos lo saben eso? Yo no lo recuerdo bien, pero voy a intentar. Te explico. Bueno, para hacer f de 7, en lugar de la x, pones menos, paréntesis, 7, cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Más 101, abro paréntesis, en lugar de la x escribo el 7, cierro paréntesis. Menos 100 y le doy enter a la calculadora y te va a dar el valor f de 7. Esto estoy diciendo. Y haces el número. Después haces f de 1. Lo mismo. Sustituís la x por 1 y hallás el resultado. Luego hallás el valor que te dio para f de 7 y le restás el valor que te dio. Profe, Sí. tengo una consulta, ¿no? En el principio, cuando es menos x al cuadrado, ¿no? ¿Se hace la x al cuadrado y después se le pone el menos o se toma con el signo de menos? Por eso va el paréntesis, justamente para evitar ese problema. Es menos, abro paréntesis, 7, cierro paréntesis, Está. elevo al cuadrado. Está, porque como la ecuación de arriba se lo voy a decir nomás digo, uno no. No, pero justamente cuando está el x así, lo que está Sí, elevado al cuadrado no es el menos, sino solo la x, está pronto. solo la Es la x. única duda. Gracias. Por nada, por nada. No pagué. Hola Paulina, ¿cómo te va? Estás muteada, no se te escucha. Que pido perdón que recién me conecto porque estaba trabajando y estoy llegando a mi casa. Por favor, tranquila, la clase recién empezó y
y va a quedar grabada para que veas el comienzo, pero recién empezó a estar la tercera diapositiva. Bueno, La buenísimo primera fue la entonces. carátula, la segunda fue un recorrido de lo que se va a ver y la tercera recién empezamos, así que tranquila. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ti. Te explico ahora cuando te instales, me avisás y te explico lo que estamos haciendo. Bien, tranqui, igual sigan que yo lo sigo escuchando, ya estoy a una cuadra de mi casa, así que tranqui. Bueno, venís caminando, venís en vehículo, ¿cómo es la cosa? No, caminando. Bueno, está, pero tranquila, no te vayas a tropezar por culpa mía. No, tranqui, acá en el pueblo es re tranquilo. Ah, tranquilo, bueno, muy bien. Bueno, te voy comentando entonces. Haz de cuenta que vas escuchando una radio. Mirá, estamos trabajando con derivada, ¿tá? Derivada de una función. Vimos que se puede aplicar para hallar costos máximos o mínimos o materiales máximos o mínimos para determinar un determinado producto, como por ejemplo puede ser una lata de gaseosa, ¿tá? ¿Cuál es la cantidad necesaria para obtener un mínimo costo para elaborar una lata de tanto volumen? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces comenzamos viendo lo que se llama tasa de variación media. La tasa de variación media tiene que ver, por ejemplo, con yo quiero saber cuál fue la variación en un determinado periodo de tiempo y agarro el modelo de la función y lo que hago es hacer la diferencia entre los extremos del intervalo que estoy considerando. Por ejemplo, este problema se trata de un modelo de una expansión de un virus que se da mediante esa función cuadrática y lo que se quiere saber es el intervalo de 4 semanas, cuál es la mayor variación o en qué semana tuvo la mayor variación. ¿Cómo se encuentra la variación? Haciendo eh, lo siguiente. Este, el incremento, o sea, la diferencia de los infectados, vieron que al hacer f de 7 menos f de 1 y restarlos, eso me da la cantidad de infectados que hubo en esa semana. ¿Lo ven en la tabla? Sí, bro. Bien. Para hacer la tasa de variación, lo que se debe hacer es 558 dividido 7 menos 1, o sea, 6. Y eso va a ser el valor de la tasa de variación para esa semana. ¿Mm? O sea, se divide la cantidad de personas infectadas entre la cantidad de días que transcurrieron desde el día 1 al día 7. Y eso me da la tasa de variación media de infectados. Lo mismo tienen que hacer para cada uno de los intervalos y cuando tengan los resultados me los comparten, así los comentamos. Bueno, ya está. ¿Hallaron los valores?
Ya casi, profesor. Yo a veces entré así que tal. Sí, profe. Yo hice los intervalos y entre los intervalos en la semana. Bueno, a ver, y contame. Terminé yo. ¿Quién dijo? F8 a 644. F14 a 1118. Ajá. Rectángulo da 474. Rodney, o quién está hablando, Roberto, ¿no? No, Ronnie está hablando. Rodney está hablando, está. Roberto, ¿te animás a silenciar? Entonces, o no sé quién era el que tenía abierto el micrófono. ¿Lo tienen los Yo. dos? Está, gracias. Rodney, a ver, ¿qué dio me dijiste? F de 14, 1118 Sí, menos F de 8, que es 644, es igual a 474. bien. Y F de 21 menos F de 15. F de 21 me dio 1580, menos F de 15, que es 1190, me dio 390. Ujú. Y F de 28 me dio 1944, menos F de 22, que me dio 1638, me da 306. Bien. Ahora, cada valor de eso tenés que dividir. El primero, el de F14 menos F de 8, tenés que dividir. Profe, Sí, está mal lo que dijo el compañero, bueno, a ver. porque la última te da menos 306. Menos El resto, 306. claro, el resto al revés. Bueno, a ver. No. Y Porque el perdón, yo como resto recién entré no entendí casi nada. hizo F de 28 menos F de 22 y era al revés. Claro, al revés. Claro, porque está mal puesto acá en la diapositiva. Está al revés acá. ¿Dónde? Se ríe. Mirá. Vos acá tenés que poner esto. 28. Ya llegó Uzuka, profe. ¿Eh? Llegó Uzuka, está acá al lado mío. Bueno, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, entonces. Ahora quedó. Paulina, lo que hay que hacer es hallar la tasa de variación media. ¿Cómo se halla la tasa de variación media? Haciendo esto que tienen acá. A ver. La función esa que está ahí. Claro. Vos tenés que hacer. eh, ¿Ahí están viendo toda la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Si te fijas en rojo, viste, yo hice F de 7. Sí, que si F7 es igual a 7 al cuadrado más 100 Más 100 por 7. más 100x, Más después, 100 por 7. ahí va. Bien, menos 100, ¿no? Menos 100. Ese es el resultado de F de 7. A eso le restás F de 1. No es más, no era más 101 por 7. 101, sí. A ver, 101. Ahí está. Ahora bien, nosotros, ¿cuál fue el intervalo que les dio mayor incremento? Que les dio mayor incremento de infectados. La primera semana, 558. ¿Y las demás cuánto te dio? 474, 390 y 306. Fue bajando. 174. La otra. 390, 300, 306. 300. Bien, entonces, observen que, como dijo el compañero, la primera semana fue la primera semana de mayor contagio. Después fue disminuyendo los contagios.
Entonces, esto no tiene nada que ver con la cantidad máxima que hubo. Esto tiene que ver con esa semana, bueno, hubo 558. Ahora, ¿qué día realmente hubo mayor cantidad de infectados? Eso lo hallamos con la derivada instantánea, con la tasa de variación instantánea. La tasa de variación media solamente te calcula el promedio de variación. Viene a ser como un tipo así, un promedio de variación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de variación media? Porque esto es incremento de infectados. La tasa de variación media, cambié la diapositiva, ¿lo ven ahí? Sí, sí. Sí, La profe. tasa de variación media se hace haciendo f de 7 menos f de 1 sobre 7 menos 1. Eso da 558 menos 6, perdón, menos 0 sobre 6, y eso me da que la tasa de variación media fue de 93.000 personas. ¿Mm? Acuérdense que la función medía miles de personas, ¿no? La X. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bien, esto es lo que vamos a trabajar, O sea, así que esta fórmula perdón, la tienen que tener presente. yo entendí, no sé los otros, profe. Yo capaz que alguien no entendió. Bueno, aguárdenme que hay alguien solicitando Elson. Buen día, Elson, ¿cómo te va? Bueno, entonces, ¿ahí ven la diapo o no? Sí. Bien, entonces, cuando ustedes quieran saber la tasa de variación media de algo en un determinado periodo, tienen que hacer la diferencia de las ordenadas en ese periodo sobre la diferencia de las abscisas. ¿Tá? Eso es lo que tienen que hacer. Y eso le va a dar la tasa de variación media. Entonces, vamos a definir ahora tasa de variación media. Cambié de diapositiva, ¿la están viendo? Sí, sí. Bien. Llamamos tasa de variación media de una función f cualquiera, continua o continua a trozos, en un intervalo AB, y lo escribimos como TBM de AB, al cociente entre la variación de f de x y la variación de la x en el intervalo AB. Eso se traduce haciendo f de b menos f de a sobre b menos a. La interpretación es que la tasa de variación media nos da la variación media del fenómeno descrito por la función f. En cuanto a la interpretación geométrica de la tasa de variación media, coincide con el valor de la pendiente de la recta secante al gráfico de la función en los puntos a f de a y b f de b. Esto quiere decir que como son puntos del gráfico a f de a y b f de b, y yo trazo una recta que pase por esos puntos, la recta va a cortar al gráfico justamente en esos dos puntos mencionados. Ahora vamos a ver lo que es la tasa de variación instantánea, que justamente nos define la derivada primera de una función en un punto. Si nosotros hacemos o calculamos el límite cuando la variable x tiende a un punto fijo determinado, ese límite nos va a dar justamente el valor instantáneo de esa variación en un determinado punto. En el caso de la función que teníamos anteriormente, nos va a dar la tasa de variación instantánea en un determinado día en esa semana o en la semana que esté trabajando. En este caso, por ejemplo, se hizo la tasa de variación media para x tendiendo a 10 y nos da f' evaluada en 10. ¿Tá?
Con esto nosotros podemos definir la derivada de una función en un punto Pxi. Si f es una función continua a trozos, llamamos derivada de una función f en un punto de abscisa x igual a y lo representamos como f' de a al límite se existe del cociente incremental de la función. ¿Sí? El límite de f de x menos f de a sobre x menos a, cuando x tiende a a, es f' evaluado en a. En consecuencia, si el límite anterior existe, decimos que la función f es derivable en el punto a f de a. La interpretación geométrica es que la derivada de f en el punto de abscisa x igual a es el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de f por el punto a f de a. Esto ni más ni menos quedaría representado si yo tengo una función. Voy a hacer un esquemita acá abajo. Tengo una función por aquí, ¿sí? Esta función, póngale, una cuadrática. Y yo hago el punto A, f de A. La derivada primera, ¿qué me va a dar? El valor de la recta tangente al gráfico. Tangente quiere decir que es una recta que corta solo en un punto al gráfico de la función. Este valor que está ahí es f de a. La derivada primera de la función en este punto. ¿Tá? Para el caso de la función del crecimiento de bacterias en una pandemia, vendría a ser la cantidad, como le decía, la cantidad máxima de infectados en un determinado día de la semana. Eso se vería representado de esa manera. Bien, acá ahora tenemos en esta otra diapositiva la ecuación de la recta tangente al gráfico en ese punto a f de a. Tenemos dos versiones, ¿tá? La primera, que es en geometría analítica se llama ecuación de la recta por dos puntos, ¿tá? Y la segunda, que deriva de la primera, simplemente transponiendo términos. Esta es la parte que a nosotros quizás más nos va a interesar. Nosotros siempre vamos a ir a la parte práctica. ¿Cómo se define la función derivada de una función f que es continua o continua a trozos? Se define de la siguiente manera. Es el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. A eso se le llama función derivada. ¿Sí? Al valor de ese límite se le llama función derivada. Bien. Aplicaciones. Estudio de crecimiento y o decrecimiento de una función, extremos relativos, máximos y o mínimos. ¿Qué nos va a interesar? Y esto es lo que vamos a abordar la clase próxima. Nos va a interesar estudiar el signo de la derivada primera. Nosotros mediante una técnica que vamos a ver en la próxima clase, vamos a aprender a derivar funciones aplicando una tabla que se llama la tabla de derivadas. Con eso vamos a obtener una nueva función. A esa función le vamos a hallar las raíces. Y esas raíces vienen a ser la raíz de la derivada primera. En esos puntos, según el tipo de signo de la función derivada primera, la función va a tener un máximo o mínimo. Por ejemplo, para el caso de nuestra función que teníamos recién, era f de x igual menos x al cuadrado más 101x más 100, ¿verdad?
Menos siempre. Menos 100. Menos 100. Entonces, observen lo siguiente. La derivada primera, ¿tá?, de esta función f de x, yo voy a dar algunas tablitas. Si yo tengo la función k de x al cuadrado, su derivada, esto es f de x. Su derivada se calcula mediante la siguiente fórmula. F' de x es 2 por k por x. En este caso sería menos 2 por x. Si yo tengo otra función, Se le baja un grado a la función, ¿no? ¿Qué, perdón? Se le baja un grado a la función. Se le baja un grado a la función. Su derivada primera, en este caso, f' de x, sería solamente a. En este caso sería más 101. Profe, la constante se ilumina. ¿Cómo? Yo podría volver un poquito. ¿Que vaya para atrás? Sí, un poquito nomás. Sí. Porque no estoy entendiendo mucho. Bien. Si yo quiero hallar la derivada primera de esta función, de la f de x que estábamos trabajando hoy, ¿cómo la hallo? Tengo que aplicar las fórmulas que estoy mostrando acá. ¿Sí? Por ejemplo, en esta de acá, bueno, no me subraya. En esta de acá, la derivada de esta función, ¿cómo es? Aplico esta fórmula. Sería 2 por k por x. En este caso, esta sería 2 por menos 1 es menos 2 por x. Para derivar este otro término, el 101x, aplico esta otra fórmula. La función sería de forma general ax. Su derivada primera es a, o sea, el número solito. Y la derivada de una constante, ponemos esta otra función g. Profe, ¿Sí? la K, ¿no? Se Que es con... representa un número genérico, cualquier número genérico. Cualquier número sirve. Está. Exacto. Y la derivada de cualquier función constante o número es 0 siempre. Entonces, ¿cuál sería mi función derivada? Sería esta de acá. Menos 2x más 101. Ahora yo quiero hallar las raíces de esa función para saber cuál fue el día en donde hubo mayor cantidad de infectados. Lo voy a hacer acá en esta otra parte. Teníamos que f' de x era menos 2x más 101. Lo que tengo que hacer es hallar la raíz de esa función. Menos 2x más 101 igual a 0. Menos 2x es igual a menos 101. X es igual a menos 101 sobre 2. ¿Sí? Este menos se va porque se convierte en más. Porque tengo menos y menos en los dos términos. Entonces eso es lo mismo que dividir entre menos 1 en ambos lados y me da positivo. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos 101 dividido 2 y eso me da 50,5. O sea que en el día 50, 51, 51 fue la cantidad mayor que tuve de infectados. En esos días, ahí fue donde tuve realmente la mayor cantidad de infectados. ¿Y cómo lo llamo eso? Haciendo f
de 50,5, que es igual a menos 50,5 al cuadrado más 101 por 50,5 menos 100. Hagan el valor numérico de eso, por favor. ¿No es menos 101 allí? Acá menos es. No, porque la función, la que usted había puesto, terminaba en menos 101, me acuerdo. Acá. No, menos 100 terminaba. ¿Sí? Ah, perdón, entonces me digo que yo. Pero ese ahí sí es más 101. O sea, Acá 101, sí. no 100. Sí. Estoy con el 100 desde hoy. Bien. Entonces ahora. Le da 2450,25. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieron 2450 personas. El día de mayor infección fue el día 50, 51, porque es 50,5. Entonces estamos entre 50 y 51, ¿se entiende? Entonces nosotros Sí, lo que podemos decir que entre los días 50 y 51 fue el día de mayor contagio o de mayor infección, que fue de 2450 personas. Claro. ¿Queda claro? Sí. Bueno, nosotros básicamente lo que vamos a trabajar es en ejercicios de ese estilo. ¿Tá? Lo otro es conceptual. ¿Tá? Lo otro es conceptual. Ustedes lo que tienen que saber es, bueno, la derivada, ¿para qué me sirve? ¿Cómo hallo la función derivada de una función? De esta manera. ¿Tá? No se van a poder poner a calcular ni límites ni nada por el estilo. Sí puede ser que calculen alguna tasa de variación media, que calculen alguna derivada primera y ver justamente el tipo de problemas que le estaba planteando recién. Eso sí lo vamos a hacer, pero no, no vamos a calcular límites. ¿Tá? Porque no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es administrar recursos. ¿Sí? Recursos humanos, recursos materiales, ¿sí? Optimizar tiempos, ¿se entiende? Ese es el objetivo de un técnico logístico. ¿De acuerdo? Entonces va a tener un enfoque práctico. En esta semana va a quedar confeccionada el tema 3, que es este tema, para que ustedes justamente puedan trabajar en él. ¿Tá? Y yo voy a ir haciendo correcciones y viendo en si hay que hacer alguna observación o no al trabajo entregado. Nicolás consulta, ¿y algún otro ejemplo que haya de esto así en el aula va a haber? Sí, Yo muchos. quizás porque entré tarde y para mí fue en chino, así que está, No, muchos. no pasa nada porque yo recurro a clases particulares para que me expliquen detalladamente porque a mí me cuesta horrores. Pero quería saber si hay más para poder leer y tratar de entenderlo más allá que pueda mirar el video de todo lo que se habló hoy. Viste que yo subo siempre las lecciones, puede ser algún libro o un Sí. extracto de un libro o algunas notas, diapositiva, video de clase, siempre está eso, ¿no? Como el apoyo general. Foros de consulta. Tenés todas esas herramientas como para tratar de entender y aprender el tema.
¿tá? Así que tranquila, Bien, siempre va a haber bien. material Sí, no, yo óptimo. porque cuando veo muchas letras, las X, la F, que no, ya ella es como que, Sí, ¿qué esto, carajo me están hablando? sí, esto tiene Pero, eso, esta parte del curso tiene eso. ¿eh? ¿Tá? Es difícil de entender. Acordate que esto es un tema que se debería dar en bachillerato, generalmente no se está dando. sí, yo más allá que hice humanístico, hice derecho, yo tuve un gran problema con matemáticas. Yo en escuela era brillante hasta primer año del liceo. Después en segundo, cuando en segundo año del liceo, que es cuando empiezan a dar las ecuaciones, la profesora que tenía, me acuerdo, vivía faltando y después de eso Obvio. nunca más le pude agarrar la mano en matemática, porque después viste que siempre dije, Lo que no, pasa que, primer grado, mira, segundo grado, claro, es un gran problema en matemática segundo año y la gente no lo entiende eso. Los profesores enseñan en segundo la parte de álgebra muy superficialmente. Y en primero arrancan ahí más o menos sobetón, pero lo que pasa es que los primeros 3 años en matemáticas son básicos. Si vos tenés 3 primeros años de matemática buenos, bien dados, que trabajen bien la parte de álgebra, que es esto mismo que estamos trabajando acá, te digo que este, te, te gustaría mucho más y sería mucho más fácil. claro, Pasa después de eso que, yo no le pude agarrar más la mano y soy sincera, en los años posteriores he salvado, o sea, en algunos me he quedado de examen de matemáticas y salvé y en otros simplemente me aprobaron por el esfuerzo, porque claro, sinceramente no entendía nada. Y después la de quinto, de humanística, ya es totalmente distinto. claro, Entonces, y después en la facultad tuve en ciencias sociales y la dejé, porque sinceramente también no entendía nada y dejé matemática y dejé la carrera, todo porque no. Ya donde veo números ya disparo. claro. Sí, es lo que tiene. Pero bueno, vamos a trabajar. Yo mi idea también es siempre que utilicen recursos informáticos, siempre tratar de dar la mayor cantidad de elementos para que ustedes puedan entender la aplicación de la matemática en la carrera de ustedes. Después en la práctica, obviamente, vas a tener algunos cálculos, otros no, ¿tá? Seguramente en la parte práctica vos vas a usar mucho lo que vimos en la primera parte, cubicación, cálculos, yo que sé, algún cálculo de factor estiva, ese tipo de cosas, ¿tá? Esto es más como general, te diría yo. En la práctica, capaz que sí, que tenés que hacer un estudio de proceso de cadena de suministro y tenés que calcular alguna derivada. Pero en la práctica para nuestro medio hoy en día yo pienso que la primera parte del curso como que es lo más importante, vamos a decir, para ustedes, ¿no? Después van a ir aprendiendo otras cosas. No es que esto sea la panacea y que ustedes acá se vayan con toda la preparación que necesitan. Siempre uno aprende, todo, de todo aprende, ¿se entiende? Así que no tengas Bueno, no, porque pánico, hasta no ahora entres todos los en ejercicios, pánico. digo, anteriormente he atendido, o sea, he aprendido y entendí lo más bien, pero a veces en alguno otro me cuesta, como por ejemplo el ejercicio del trabajo anterior, como no pude estar en la clase Zoom porque era de noche, yo de noche doy clase, tuve que recurrir a particular que me explicaran punto por punto y ahí lo entendí, pero viste, tengo que sentarme, repasarlo, leerlo, fijarme, buscar, Bueno, razonar. matemática requiere, sí, requiere tiempo de estudio. Eso no te lo voy a negar. ¿Tá? Requiere horas y sí, es eso que tú haces. Estudiar es eso. ¿Tá? Estudiar es eso, no es que enseguida las cosas te van a quedar y las vas a aprender. Es eso estudiar. Así que, pero tranquila, sin entrar en Bueno. pánico, el material va a estar, como siempre, todo el material necesario, y si hace falta más material, se incorpora. ¿Tá? Y si hace falta dar alguna clase de apoyo en especial sobre esto, también me lo piden y coordinamos. ¿Tá? Bueno. Por este medio. Y están los foros, como siempre digo. Yo veo que los foros lo utilizan muy poco. El foro de consulta. Sí, Pero no es... sí, el foro de consulta sí veo que no se usa casi nada, porque yo veo que algunas cosas fui que anoté yo por el tema de los ejercicios, los casos, eso, pero vi que no. Después, pero nadie me sube, profesor, mira,
mira, estoy haciendo tal ejercicio, tengo tal duda. Nadie me pregunta nada en los foros de consulta. Y no es solo este año, me ha pasado años anteriores. El foro de consulta es importante también. Porque ¿qué pasa? El curso virtual, ¿cómo se trabaja? El curso virtual se trabaja, bueno, con clases justamente virtuales, como les doy yo, con material visual, con material de lectura, adecuado, no 128 páginas para leer entre semanas, no, eso no porque es excesivo y no les da el tiempo, ¿tá? Pero sí con material accesible que ustedes puedan buscar la información, leerlo, ¿sí? O videos cortos, no videos de 3 horas, 2 horas, 1 hora, eso es imposible de seguir, ¿tá? Siempre buscando materiales adecuados. Y después los foros de discusión, ¿tá? Que son necesarios, que es lo que yo hago con ustedes para que trabajen en grupo, y los foros de consulta. ¿Mm? Esa es la forma de construir conocimiento en esta metodología virtual. ¿Tá? Con varias herramientas Pero, integradas pero de ojo, mira manera... que el foro consulta no solamente te pasa a ti, a mí también me pasa. Bien. Me pasa que no preguntan, no utilizan el foro consulta o cuando lo usan, son para preguntas Sí, que que no está, tiene nada que tenés ver 10.000 con el lo tema. hace. Sí, sí, claro. Sí. Por eso, son cosas que está, pero la metodología de aprendizaje, porque hay una metodología de enseñanza, aprendizaje aplicada a todo esto, es esa. ¿Tá? O sea, no tenés como mayores invenciones. ¿Tá? Lo que pasa que, claro, hay gente que a veces confunde que enseñar virtualmente es colgar material y con eso alcanza. Eso no es enseñar virtualmente. Virtualmente vos tenés que construir el aprendizaje como se hace en el aula presencial, pero con las herramientas virtuales. ¿Mm? Y eso se hace a través de foros de discusión, de trabajo colaborativo, lo que se llama el aprendizaje colaborativo, que es en equipo, eh, bueno, materiales audiovisuales, ¿sí? Es esa básicamente la estrategia. ¿Tá? Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta. Yo le iba a pedir unos minutos, pero después cuando finalice la clase Yo para... quiero hacer una consulta. En esta clase, ¿se encuentra alguien del grupo 9 de la tarea? No, no hay nadie acá. Está. Bien. ¿Los demás tienen alguna duda? Porque ya voy a dar cierre entonces a la grabación de la clase.